Estefanía Estevez es graduada en Ingeniería de Telecomunicaciones, con máster en Ingeniería Biomédica y doctora en Neurociencia en el campo de la biofísica. Actualmente trabaja como investigadora y coordinadora de equipos en proyectos de investigación europeos relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías en salud. En concreto, su actividad investigadora se centra en el empleo de tecnologías y soluciones digitales aplicadas en enfermedades neurodegenerativas y modelos de robótica inspirados en la cognición humana. También tiene un proyecto de divulgación científica en redes sociales llamado Contando Sinapsis. En su perfil de redes sociales comparte sus conocimientos y los últimos avances en tecnología y soluciones de atención médica en los campos de la neurociencia, el cáncer y la robótica cognitiva. ¿Sabes cuántas neuronas harían falta para encender una bombilla? Empecemos desde el principio. El cerebro es un órgano extremadamente complejo y fascinante, del que sabemos mucho menos de lo que nos gustaría. Se estima que tenemos unos 86 billones de neuronas, esas células nerviosas que mediante señales químicas y eléctricas nos permiten percibir, sentir, reaccionar, aprender y, en definitiva, pues ser lo que somos. Estudiar el cerebro es básicamente tratar de comprendernos a nosotros mismos. Pero esto no es nada fácil. ¿Cómo podríamos escuchar a escondidas esa conversación entre neuronas? ¿Qué se cuentan? Ya que están tan protegidas en nuestro cerebro, dentro de nuestra cabeza, pues tenemos que recurrir a la tecnología. Empecemos por la química. Las neuronas liberan neurotransmisores, mensajeros químicos o llaves que abren las puertas de la siguiente neurona para transmitir información. Y algunos de estos neurotransmisores que seguro que te suenan son la serotonina, la dopamina, las endorfinas y podríamos mencionar muchísimas más sustancias. El caso es que ¿cuándo se liberan estos neurotransmisores? Pues para que esto suceda tiene que producirse un potencial de acción. ¿Qué es esto? Es una, llamémoslo, descarga eléctrica que se origina en el cuerpo de la neurona y va desfilando por el axón de la neurona hacia la siguiente, abriendo canales a su paso, como si fuese desfilando y abriendo ventanas. Y por estas ventanas o canales entran iones de calcio, que son unas partículas cargadas positivamente. Cuando los niveles de calcio aumentan lo suficiente, estos neurotransmisores, después de una serie de procesos que no vamos a entrar ahora en eso, van a liberarse. Ahora que sabemos más o menos en qué idioma hablan las neuronas químicamente, pues vamos a cotillear un poco. Vamos a coger un montón de neuronas, las vamos a poner en una placa de Petri in vitro, es decir, sobre una superficie de plástico o cristal esterilizado y después de haberle hecho una serie de procesos, y las vamos a infectar con un virus. Sí, lo que oís, con un virus que las va a hacer fluorescentes. Cada vez más loco. Bueno, esto realmente es una molécula que puede infectar la neurona sin producirle ningún daño y que reacciona cuando entran los iones de calcio produciendo una reacción fluorescente. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un potencial de acción, la neurona dispare o transmita esa información, genere esa cascada de sucesos, pues la neurona va a brillar, se va a iluminar. Y cuando termine su función en este caso, esos iones de calcio van a volver a salir y va a dejar de iluminarse. Entonces va a estar parpadeando como las luces de un árbol de Navidad y vamos a poder saber qué neuronas se activan y cuáles no. Para poder verlo necesitamos un microscopio de fluorescencia. Ya podemos ver cuando las neuronas disparan, se activan, podemos cotillear un poquito quién está hablando con quién, pero las neuronas normalmente en su hábitat natural, que es nuestro cerebro, no están sobre una superficie plana, están en 3D en nuestro cerebro, en nuestra cabeza. Pues ahora vamos a aprovecharnos de esta señal eléctrica, ¿vale? Podemos colocar una serie de electrodos sobre el cuero cabelludo que son sensores de voltaje. Cuando muchas neuronas disparan, van a recoger ese promedio de actividad y vamos a tener una señal que va a ir fluctuando y vamos a poder ver más o menos qué tipo de conversaciones están teniendo las neuronas ahí dentro. El problemita es que en este caso no podemos saber exactamente qué neuronas están hablando con quién, pero también podemos ver la actividad magnética, porque si tenemos una corriente eléctrica tenemos campos magnéticos, aunque sean pequeñitos. Incluso, y esto va a ser clave para responder a nuestra pregunta luego, podemos saber en qué zonas hay más sangre oxigenada, porque las neuronas están trabajando, están parloteando un montón, entonces necesitan energía, consumir oxígeno.
Y sabemos que en esas zonas donde las neuronas se están activando hay mayores niveles de sangre oxigenada, y esto también podemos percibirlo con sensores desde fuera del cráneo. Solo hay un problemita, y es que estas señales que estamos recogiendo a través del cráneo suelen ser un poco débiles, son lo que decíamos, ¿no? Señales promedio, también pueden tener bastante ruido, tenemos que intentar limpiar un poquito la señal para que sea lo más clara posible. Eso lleva un trabajo de procesado de la señal digitalmente. Y además suelen ser sensibles a artefactos, movimientos de la cabeza, y esto puede ser un problemita. Entonces, ¿podemos ir más allá? Sí, podemos abrir el cráneo. Esto suena un poco loco, pero a veces es necesario. Por ejemplo, para retirar un tumor o en casos de pacientes de epilepsia que sean resistentes al tratamiento, quizá tenemos que entrar, nosotros no, los cirujanos y todo el equipo médico que hay detrás, a ver cuáles son las zonas donde se originan esos focos epilépticos. Entonces, pues aquí podemos aprovechar y estudiar un poquito más a fondo cómo funciona el cerebro. También hay otros casos, como casos de Parkinson, donde se les puede poner un implante a algunos tipos de pacientes que va a estimular las zonas donde ellos están perdiendo neuronas que liberan un tipo de neurotransmisor muy importante para el control de sus movimientos, y podemos activar mediante estimulación eléctrica esa zona para intentar paliar los síntomas. Entonces sí, tenemos formas de entrar y de estudiar nuestro cerebro desde dentro. Entonces, con todas estas técnicas que ahora conocemos y no son las únicas, ¿se os ocurre cómo podríamos calcular más o menos cuántas neuronas harían falta para encender una bombilla? Pues vamos a hacer algunas estimaciones. Primero, que el cerebro consume un 20% de nuestra energía diaria. ¿Esto cómo lo sabemos? Porque hemos mirado cuánto consume en cuestión de oxígeno el cerebro durante el día. Esto equivaldría a unas entre 200 y 500 kilocalorías al día, dependiendo de la persona, dependiendo de lo que haya hecho ese día y dependiendo de a quién le preguntes, porque por eso estamos haciendo estimaciones. Y estas kilocalorías equivaldrían entre 10 y 25 vatios, suficientes para encender esta bombilla de aquí, que es de 10,5 vatios. He tenido una idea.